después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ¿Qué va a pasar con el ciclo lectivo 2024 en la provincia de Córdoba? Se lo vamos a preguntar al secretario general de la UPC a nivel provincial, Roberto Cristali, que está en línea con nuestro programa. Guillermo Jeremía, del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. Roberto, un gusto, buen día, ¿cómo le va? Igualmente, Guillermo, un gusto para mí también. Gracias, muy amable por atendernos. Bueno, hay muchos oyentes que son docentes de nuestro programa que aguardan con expectativa saber qué va a pasar la semana próxima y por supuesto los padres de los chicos. ¿En qué negociaciones están con la provincia? No, antes de ayer recibimos una propuesta a última hora de la provincia de Córdoba, del Ejecutivo Provincial, que en principio es superador a lo que inicialmente ofreció en el mes de enero y que cerraron con el resto de los sindicatos, que tiene que ver primero con el reconocimiento del 9,6% de la paritaria 2023 que había quedado pendiente, que no se había pagado. Eso está en la propuesta. Es una propuesta trimestral, o sea, como nosotros no acordamos en enero, va desde febrero hasta abril, con el compromiso de que se reabre la paritaria en mayo. Y inicialmente se inicia con un blanqueo de un ítem que se incorporó en el mes de enero no remunerativo, que equivalía al 4,6% del salario bruto en ese momento, de todos los ítems remunerativos. Bueno, ese 4,6 como primera instancia se pasa a blanqueo, lo que llamamos nosotros blanqueo, que se convierte en porcentual para todos los ítems del salario. Eso significa que aquel que tiene antigüedad y zona impacta un poco más que el resto. Una vez hecho ese proceso, se aplica sobre eso el 50% del IPC de enero de 2024, que corresponde a un 11,52%. Y el ítem sobre los haberes de enero. Y el ítem, que es profesionalidad docente, que nos incorporaron en el mes de enero, que en su resolución, en el artículo 3 y 4, establecía que si un docente está con tareas pasivas, está con una comisión o tiene algún tipo de ausentismo que está establecido en esos ítems, en esos artículos, se dejan sin efecto. Quiere decir, el ítem se mantiene, pero no se pierde su cobro ni total ni parcialmente. Para el mes de marzo se eliminan los topes en en los ítems que tenemos en el salario. Nosotros cuando acumulamos cargos y horas, o más de 15 horas, pasados los dos cargos, en el segundo cargo, aunque sea igual, se pierde porque hay topes en algunos ítems. Bueno, en febrero todos esos topes desaparecen, solo queda tope en estado docente, y además se aplica el 50% del IPC de febrero sobre febrero con los haberes de marzo. Y además, un reclamo que venimos haciendo históricamente, dado que nuestro recibo de sueldo es muy complejo por la cantidad de ítems que tienen, hay 5 ítems que son ítems remunerativos o no bonificables, que se van a unificar todos en un solo ítem. Y en el mes de abril se aplica en primera instancia el 50% del IPC de marzo sobre marzo, se paga con los haberes de abril, se levanta o se elimina el tope en un 25% del estado docente para el segundo cargo, para el que tiene más de 15 horas cátedra, y se establece un 4,5% de ese 9,6 que quedó pendiente de 2023, se va a pagar porcentual sobre todos los ítems del salario, o sea, sobre el salario bruto, en un ítem no remunerativo sobre los haberes de diciembre, que es lo que quedó de la pauta del año pasado. Y en el mes de mayo se discute, iniciado el proceso de negociación, cómo se hace el blanqueo de este 4,5% que va a aparecer en abril, cómo se paga el 5% restante de la paritaria del año pasado, y en un proceso antes del fin de año, el estado docente, que todavía tiene parte de tope, se le va a liberar, de manera que a final del 2024
El Estado docente, si tenés 2 cargos, lo vas a cobrar doble, si tenés 30 horas cátedra, lo vas a cobrar doble, o lo vas a cobrar de acuerdo a la proporcionalidad del trabajo que tengas o de la situación del revista. Menos Además, mal, se establece que la quinta hora, que es un aporte nacional, que si bien este mes vino la partida, pero ya se sabe que a raíz de la suspensión de la paritaria nacional, del Fondo de Financiamiento, del FONIT y del Fondo Compensador que decidió el Gobierno Nacional ya no enviar más y no cumplir con la ley, la provincia, si se firme el acuerdo, garantiza con recursos propios el pago de la quinta hora. Para los jubilados, los porcentajes de febrero van a ser un poco superior al de los activos por el blanqueo, lo mismo que en marzo por la eliminación de los topes, y lo mismo en abril por la eliminación o subir el 25% en el segundo cargo. Y además, la provincia garantiza la continuidad del FONI para los jubilados, que lo logramos en la paritaria del año pasado. Bueno, menos mal que explicó lo de los jubilados, si no mi mamá que me está escuchando dejaría de hacerlo, que es jubilada. Y lo otro, usted mismo lo caracterizó, es muy complejo de entender, hay que sentarse con una computadora, con una calculadora para sacar cuenta respecto de cuánto va a quedar conformado en promedio. Yo sé que hay mucha categoría, que es muy difícil establecer un criterio único, cada docente sabe lo que gana, pero en promedio de cuánto o lo que hoy se está ganando, ¿a cuánto iría en peso constante y sonante? Y para que vos dimensiones, un cargo testigo de maestro de grado inicial de bolsillo, hoy está en 334.000 pesos, se va a ir a 373.000 pesos. Bien. De 334 a 373. Exactamente, casi 39.000 pesos de diferencia. Bien, ¿hay consenso en aceptar esta propuesta? Porque ahora esto va a ser analizado en cada una de las delegaciones, entiendo. Claro, hoy se están informando en las delegaciones, la asamblea informativa por departamento, jueves y viernes son informativa y resolutiva por escuela, la semana que viene el martes son las resolutivas de delegados escolares y el miércoles la provincial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta propuesta sí es superadora a lo que teníamos inicialmente, a lo que han acordado el resto de los sindicatos. Además, hemos logrado dentro de la paritaria, cuando iniciamos las tratativas, la titularización de la modalidad de jóvenes y adultos de docentes, que se titularizaron 3.407 docentes que tienen ya estabilidad laboral. Eso también es un logro de esta negociación, por lo tanto es superadora y evidentemente nos está garantizando que lo que nosotros reclamábamos de la paritaria 2023 se va a cumplir en un proceso que se inicia en abril y que va a terminar en la negociación de mayo. Dos cosas, estamos dialogando con Roberto Cristali, el secretario general de la UPC Córdoba a nivel provincial. ¿Qué va a pasar con el incentivo docente? Que el gobierno nacional ha decidido no enviar más los recursos a la provincia. Entiendo que Yarlora los va a pagar este mes, pero ¿hay un compromiso de continuar haciéndolo o van a ahí perder ingresos los docentes? No. Primero que está ratificado que el gobierno nacional no lo envió ni lo va a enviar más. Segundo, el gobierno de la provincia de Córdoba no lo va a pagar, ya dijeron que no lo van a pagar, ratificaron que no están en condiciones de afrontar. En esa línea, nosotros que decidimos ayer en la Asamblea de Delegados Departamentales, para el Congreso de CETERA que se va a realizar mañana jueves a nivel nacional, nosotros llevamos, como el resto de las provincias va a llevar, la postura de no inicio de clase el día 26 para exigirle al gobierno nacional que cumpla con la ley que la venimos cumpliendo y cobrando desde el 98, el año 98 que apareció. Pero ya dijo el ministro Caputo que no lo van a pagar, que lo tienen No, por eso digo, en esa línea, primero, una medida nacional de un paro nacional para el día 26. Y además, nosotros vamos a impulsar, lo vamos a hacer acá en Córdoba y cada provincia va a hacer lo mismo en la línea del reclamo también que han hecho los gobernadores y que sabemos que muchos diputados y senadores nacionales
están en la línea de que el FONIC continúe. Por lo tanto, incluso ya hay algunos proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional. Nosotros vamos a convocar a los bloques de diputados y senadores de Córdoba para que ellos impulsen una ley que nos garantice que va a continuar el fondo de financiamiento. Porque seguramente ustedes lo han relatado y lo tienen claro, pero vale la pena recordarlo. La suspensión del envío de fondos nacionales no solamente no garantiza el salario mínimo que establecido para los docentes en todo el país, como salario de referencia del maestro de grado, que eso se hace en la paritaria, sino que además no envían a los fondos del FONIT, lo que significa una pérdida de salario real para todos los docentes del país de un piso del 10%. Y además, el no enviar el fondo a través del Fondo de Financiamiento Educativo, el fondo compensador y los recursos que vienen para infraestructura de las escuelas, para conectividad, para capacitación docente y para comedores escolares, eso tampoco llega más a las escuelas, por lo tanto, o a las provincias, por lo tanto hay una pérdida real de lo que significa el financiamiento de todo el sistema. Sí, y además, por lo que hemos hablado con el secretario general de la UPC Río Cuarto, es más o menos el monto que se le descontaría o que dejarían de percibir porque no llega este fondo de incentivo, es lo que ustedes están logrando en aumento, con lo cual los docentes en los hechos cobrarían lo mismo, aún haya acuerdo con la provincia si no se paga el fondo. No, en realidad el fondo hoy del FONIT para un cargo, 15 horas cátedra, que así se liquida y si uno tiene 30 horas cobra doble, son 28.400 pesos. Ese es lo que se está cobrando hoy de FONIT, que está desactualizado porque está a valores de noviembre del año pasado, que fue la última vez que se actualizó. Ahí le tendríamos que hacer un cálculo que normalmente la paritaria establecía que a partir de marzo se actualizaba el FONIT de, calculemos la inflación, más o menos del 80%, ¿no es cierto? Sí, claro. Bueno, pero eso no ha ocurrido porque no enviaron No enviaron los fondos, y la provincia ya dijo que no lo va a pagar, como muchos gobernadores dijeron que no lo van a pagar, incluso aquellos que adelantaron, porque hay provincias que pagan el FONIT junto con el sueldo. En el caso de Córdoba nosotros lo cobramos diferencia. Bueno, aquellas provincias que normalmente adelantaban, total después les llegaba la partida, bueno, evidentemente esas provincias están en un problema porque los fondos no les llegan. Por eso, pero usted me dice, si no está actualizado, lo que le descontarían es 28.000 pesos. Usted me habló de que la mejora sería de unos 39.000 pesos en un cargo testigo, o sea que hay 11.000 pesos de diferencia, ¿no? Sí. Nosotros estamos logrando un aumento salarial que a febrero está compensando eso. Sí, claro. Para finalizar, Roberto, ¿hay intenciones del gobierno nacional, vía DNU, de declarar actividad esencial a la docencia? Esto pareciera ir en línea con la idea de atacar los reclamos de los docentes. ¿Cuál es la opinión personal o la de la UPC Córdoba? No, en realidad no es una posición personal, es una posición como organización. La educación en la Constitución no está declarada servicio esencial. Los servicios esenciales tienen que ver con resguardar la vida, o sea, la cuestión de la salud, el transporte, la energía, son cuestiones que hacen a la vida de las personas. La educación es un derecho, pero además en el DNU 70, si ustedes recuerdan, ya se había incorporado la intención de declarar los servicios esenciales. Desde CETERA hicimos una presentación, una medida cautelar, y hubo un fallo a favor de rechazando y diciendo claramente de no innovar, por lo tanto lo tiene que resolver ahora la Corte Suprema. En esa línea, volver a instalar un DNU con esto es volver a poner una nueva presentación que seguramente la van a volver a rechazar. Por lo tanto, va a tener que definir sí o sí la Corte Suprema. Muchas gracias, Roberto. Bueno, un gusto. Y gracias por llamar, que tengan buen fin de programa. La palabra de Roberto Cristali, el secretario general de la UPC. Me quedé pensando que hay dos vías de que exista la posibilidad de que el lunes no haya clase. La vía del rechazo a la oferta paritaria que realizó el gobernador, que está mejorada, pero que el propio Roberto Cristali dice, bueno, en los hechos van a seguir cobrando lo mismo, porque lograron con la paritaria que se mejore el haber en lo que perdieron del fondo
de estímulo, de incentivo docente que dejó de pagar la nación. O sea que los docentes en los hechos van a cobrar lo mismo con una inflación que ya supera largamente el 50% en estos 2 primeros meses. Y la otra cuestión está ligada con la decisión que tome la CETERA a nivel nacional, es decir que o porque no acuerdan con la propuesta de el gobierno de Yarlora o porque adhieren a lo que decida la CETERA a partir de la reunión que se va a concretar el jueves, es muy posible, ojalá que eso no ocurra, que haya acuerdo, mejora, es muy posible que el lunes no comience el ciclo lectivo 2024. Dialogamos con Roberto Cristali, el secretario general de la UPC Córdoba Provincial, porque también hay UPC Córdoba Distrito Capital que tiene a un dirigente gremial opositor a la conducción provincial de la UPC, y el riocuartense Darío Gravina, que también es opositor a la conducción provincial de la CGT. Vamos a ver si aceptan o no aceptan la oferta de Yarlora, cuáles son los mandatos que surgen de las escuelas. A esta hora se está analizando en los establecimientos educativos por parte de los docentes esta oferta. La buena noticia, ¿cuál es? Bueno, para los pasivos, que van a recibir una mejora un poquito mayor a la de los jubilados. La mejora de los jubilados será mayor a la de los activos y no tendrá el descuento del incentivo docente porque ya no lo cobran. O sea que los jubilados pueden en ese contexto sentir que la situación es un poquito mejor.